Bienvenidos a Blue Talks. En esta ocasión estoy muy contento, muy orgulloso del invitado que tenemos, que ahorita les voy a presentar. Solo antes de llegar ahí, Majo, ¿cómo estás? Bienvenida. Mil gracias. Hoy todo muy bien, muy emocionada por esta entrevista, ¿verdad? Tengo muchas preguntas, quiero saberlo todo ahora. Ya vas a ver porque tenemos mucho que preguntarle a nuestro invitado. Por favor, ustedes también agreguen sus preguntas, sus comentarios. Justamente en los comentarios, ahí abajito, déjenos su like, compartan y no se olviden de suscribirse a este canal. Y bueno, ya sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Luis Ronces. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Un gusto tenerte con nosotros, Luis. Y vamos a empezar por lo más sencillo. Ok. ¿Qué hace hoy Luis Ronces? ¿Qué hace hoy Luis Ronces? Hay dos respuestas principales. Queremos las dos respuestas. Perfecto. La primera es que en mi trabajo formal, digámoslo, me encargo de llevar las relaciones públicas de los productos de Google para México. Ese es mi trabajo, digamos, mi day job, ¿no? El término, pero también soy escritor. Escribo poesía y ensayo y publico también mi trabajo eventualmente. Y esas son las cosas en las que estoy actualmente. Perfecto. Queremos platicar y conocer de todo Perfecto. eso, Luis. Así que vamos a llegar ahí. Nos vamos a ir un poquito en un flashback a Ok. qué estudiaste, cómo decidiste estudiar eso. Bueno, yo soy Exatec justamente del campus Cuernavaca. Estudié la carrera de Comunicación y Medios Digitales. ¿Y cómo llegué a la carrera, te refieres? ¿Cómo elegiste estudiar comunicación, Ok. comunicación y medios digitales? Súper. Pues yo de entrada, la parte de la escritura siempre la tuve, ¿no? O sea, en realidad esa parte de querer contar historias, de querer escribirlas sobre todo, había estado muy presente desde que tenía, yo no sé, calculo unos 10, 11 años. De hecho, sobre cuadernos me acuerdo que escribía como las cosas que se me iban ocurriendo, o veía una película y eso era un disparador y comenzaba a generar relatos a partir de eso. Y mi hermano era mi primer lector, le pagaba a veces para que Ok. leyera y me eso? diera, le decía literal como te voy a pagar tal cantidad porque leas esto y me digas tu opinión, ¿no? O sea, pagaba por mis reviews. No le aplicabas el, oye, tienes el gusto de ser mi primer Exacto, lector. no, 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 Pero yo, entonces hazlo gratis. Tú exacto. muy lindo le No, pagabas. necesitaba yo incentivarlo de otra forma para que Ok. lo pudiera hacer. Y entonces yo tuve muy claro desde el inicio que quería ser escritor, pero a la hora de convertirlo en una carrera profesional, nunca estuve completamente seguro de cómo iba a funcionar. Sobre todo porque además de que el ámbito de la escritura es muy amplio, también hay como un lastre del que más adelante me gustaría hablar, que tiene que ver con elegir una carrera artística, ¿no? O dedicarte al arte. Entonces había por ahí también como una tensión en mí que decía, si este camino promete ser difícil, no sé si vaya a ser para mí. Y yo recuerdo que una de las primeras nociones que tuve de storytelling fue a través del cine, y Carlos lo sabe que yo también soy apasionado del cine. Entonces mi intención realmente era, voy a estudiar comunicación porque voy a hacer cine, ¿no? Porque es la manera en la que veo una posibilidad de contar historias, pero tener quizá una carrera más sólida, un poco más construida. Y ese fue el primer motivador que Ok. me llevó a tomar la decisión de estudiar comunicación. ¿Por qué comunicación y no, por ejemplo, literatura? Yo creo que tiene que ver con esa tensión que te decía, ¿no? Realmente yo venía justo de una familia en la cual había pocas oportunidades, o sea, mis papás no crecieron con dinero, había un reto ahí en particular de que tú saliendo de la carrera vas a tener que sustentarte tú mismo. Y creo que todos crecemos, al menos en México, con este estigma de que las carreras de arte son carreras que no son tan bien pagadas, que quizá vas a tener un poco más de obstáculos a la hora de querer generarte un patrimonio más grande, ¿no? Entonces, yo creo que crecí con tantos de esos estigmas y con tantos de esos discursos, que a pesar de que para mí esa vocación siempre fue la primera en la lista o mi prioridad, nunca pensé de lleno voy a estudiar literatura o letras o algo Ok. así, ¿no? Entonces, siempre traté de decir como que, ¿cómo logro sí contar historias, pero desde un ángulo en el que me pueda ofrecer quizá una Más un comercial, sustento? Sí, quizás, exacto, ¿no? más comercial, exactamente. Entonces, esa fue la decisión realmente. Yo me acuerdo que cuando estaba a punto de entrar al TEC, hice como
una investigación, porque aparte yo soy Virgo, entonces me gusta tener plan adelante de todo, ¿no? Y entonces hice una investigación de los planes de estudios de las universidades de México que ofrecían la carrera de comunicación y me encontré en ese entonces, no sé si ha cambiado la verdad, pero en ese entonces muchos de los programas estudiantiles eran muy teóricos, ¿no? Era como teoría de la comunicación, ¿no? Y era estudiar estudios culturales y de repente ver como el efecto de los medios en las masas, ¿no? Una cosa como quizá más perfil de investigación y creo que el TEC fue la única opción que yo pude encontrar en ese momento que tenía una mezcla de muchos ángulos, porque esta carrera en particular, que se llama Comunicación y Medios Digitales, tenía no solamente un grueso de investigación y de teoría, sino también de producción, ¿no? Y esa era la parte que me llamó, sobre todo. Y a lo largo de tu carrera, ya ahora sí, de entrar a estudiar, ¿qué fue el reto al que te enfrentaste? O sea, sí, vas a estudiar comunicación, pero no está tan fácil. ¿Qué fue lo que te hizo querer seguir o estar ahí? ¿Y cuál fue ese reto? ¿Fue lo que esperabas? ¿Sí? ¿Fue lo que esperabas? Sí, yo creo que realmente en cuestión de expectativa no creo que haya habido una sobrepromesa. Yo creo que al contrario, más bien el espectro que yo tenía de la comunicación era muy corto, ¿no? De lo que la gente entiende fuera de la profesión a lo que realmente involucra un profesional de la comunicación. Y dentro de eso, realmente algo que me pasó fue que cuando empecé a tener experiencias ya más de lleno en lo que implicaba hacer cine o lo que implicaba la producción audiovisual, me di cuenta que no era para mí, ¿no? O sea, como esa fue como en cuanto a reto, creo que el primer reto fue vocacional realmente, o sea, darme cuenta de que mis habilidades como persona no estaban alineadas a las exigencias que tenía consigo esa profesión. Y hay, de hecho, una autora a la que quizá mencione más porque como que me ha apoyado en mucha de su filosofía, que es Elizabeth Gilbert, que seguro conocen por algunos de sus bestsellers. Pero ella también da pláticas y tiene como varios ensayos y charlas y demás, y como que de ella he tomado un poco de los consejos que tiene en cuestión de, sobre todo como de filosofía, espiritualidad. Y una de las cosas que ella dice en un libro que se llama Big Magic es que todas las profesiones tienen un sándwich que ella describe con una palabra muy altisonante que no voy a mencionar. Ok. Pero que tú tienes que elegir no más bien como cuál no trae ese sándwich de mal sabor, sino con cuál mal sabor puedes aguantar, Vivir. ¿no? Exacto, como todas van a tener uno, pero elige con el que tú puedas vivir. Ya, ¿no? ya me imagino más o menos cuál es la palabra. Exacto. Entonces, yo realmente me di cuenta que la producción audiovisual tenía uno que yo no podía aguantar, varios de hecho, y esa fue como el primer punto de quiebre, ¿no? Decir como yo entré a esta carrera porque quería hacer cine y me doy cuenta que no tengo madera para esto y que no estoy dispuesto a seguir por este camino. Pero por suerte, como lo mencionaba, el espectro de la comunicación es tan amplio que se me presentó en el camino toda la parte que tiene que ver con comunicación organizacional y hacer comunicación corporativa y hacer estrategia de comunicación. Y era algo que yo no tenía en lo absoluto en el radar y fue algo que descubrí dentro de la carrera que hizo que virara por completo el camino que iba a tomar. ¿Y cómo llegó a ti? Pues en realidad llegó a mí por una persona muy querida, seguramente para Carlos también, que fue Marilu Casas. Era una profesora muy inspiradora, que la extrañamos mucho, la verdad, en cualquier lugar en el que se encuentre. Seguramente recibe mucho de nuestro amor todavía. Y es porque realmente inspiraba mucho, ¿no? Era una eminencia del mundo de la investigación. Y una persona además fantástica. Una persona fantástica, pero también muy sabia, muy ambiciosa, siempre tenía proyectos de investigación corriendo, ¿no? Y tenía como un montón de cosas que a un estudiante realmente les puede incentivar para poder exigirse a sí mismos más. Y creo que ella en sus clases fue como ese parteaguas de decir como esta rama de la comunicación no la conocía, pero me interesa saber más, ¿no? Y creo que cuando ella vio el interés que yo tenía en aprender más y que era el que sí leía las lecturas que dejaba de tarea y el que sí compraba los libros y el que sí se metía de lleno, pues como que fue haciéndome más fácil el camino hasta que finalmente pude tener
ya como más claridad de que ese quizá era un camino que me convenía un poco más por mi afinidad en cuanto a habilidades y también como por las cosas que yo iba a poder aportar a la mesa. Y eso te cambió por completo. Sí, totalmente. Yo de hecho, o sea, le diría a los estudiantes que nos estén escuchando como se vale entrar a la carrera con una intención y cambiar, ¿sabes? O sea, se vale como explorar. Creo que justo el modelo que tiene el TEC ahorita es mucho más flexible en ese sentido, ¿no? Como que te permite explorar un poco más las opciones antes de tomar una decisión un poco más concisa, ¿no? Con respecto a tu carrera, pero creo que es justo como quitarnos un poco esa culpa y dejar de esperar que sepamos cómo se va a ver nuestra vida a los 19 años, ¿no? También, por ejemplo, que es una parte que creo que es una expectativa que todavía cargan muchas personas y realmente es, ya que lo ves desde el otro lado, dices como era irreal que tú Si sí tienes tuvieras, 18 ¿no? años, todavía no sabes muchas cosas de la Exacto. vida y ya tienes que estar definiendo a qué te vas a dedicar el resto de esos años, ¿no? Y además entramos como que a muchas carreras. En comunicación creo que es una de esas que todo el mundo piensa comunicación, producción. Ujú. Y no llegamos como con esta apertura de hay otras cosas que vas a aprender en comunicación o en otras carreras que te pueden dar otras Sí, alternativas, ¿no? totalmente, sí, totalmente. Y yo creo que ahí como que empezó justamente esta división que para mí ha sido la división que me ha dado la oportunidad de vivir quizá no más feliz, más pleno, y que tiene que ver con dividir el concepto de vocación y pasión y, ¿sabes? Como proyectos de vida con el concepto de trabajo, ¿no? Porque creo que realmente es como una creencia también que nos imponen mucho desde niños, de que tienes que trabajar de lo que te gusta y esa frase famosa de si amas tu trabajo no vas a tener que trabajar ni un día, ¿no? O sea, como que creo que es bastante común caer en ese espacio cuando, cuando tienes justamente como poco claro qué es eso que te mueve a nivel humano, ¿no? No realmente ni a nivel económico, ni a nivel de planeación de proyectos, ni a nivel de expectativas de otras personas, no más bien como a mí, como persona, que me activa mi curiosidad, que me activa la sensación de logro, ¿no? Qué cosas me hacen sentir bien y eso no siempre tiene que estar ligado a lo que a nivel profesional puedo yo cimentar en una carrera, ¿no? Entonces, para mí ese fue el parteaguas de decir, oye, puedes seguir contando historias y vas a encontrar la manera de seguir siendo el escritor que siempre has sido. Y eso no significa que tengas que eh, tener un trabajo de eso, buscar un trabajo de eso, que eso sea lo único que te pueda dar algún tipo de ingreso, porque realmente más bien el contrato que yo hice con mi relación con el trabajo fue meramente de autosustento, ¿no? O sea, de decir, me gusta la comunicación, soy un profesional de la comunicación, qué tipo de rama de la comunicación me va a dar un sustento que yo necesito, económico, ahí sí, de desarrollo, de crecimiento, y voy a tener las dos, ¿sabes? Voy a tener la oportunidad de crecer como profesional en este ramo, quitándole la expectativa de que eso va a ser mi propósito de vida y la huella que voy a dejar en el mundo, porque esa ya la sé desde los 12 años, ¿sabes? Como ya sé qué es lo que va a mover a mi espíritu, pero también puedo tener un camino alterno y creo que eso le pasa a mucha gente que quiere hacer una carrera artística, está siempre esta pelea de cuál elijo, ¿no? O sea, creo que en el común denominador está siempre como el yo soy una bailarina, soy un pintor, me gusta la música, me gusta la escritura, pero ¿cómo hago casar eso con mi vida profesional? Y no sé si Claro. sea necesario siempre hacerlo, ¿sabes? ¿Cómo fuiste tú logrando ese equilibrio desde la carrera? Porque ya nos hablaste mucho de Ujú. cómo fuiste redescubriéndote y todo esto desde la parte de la carrera, ¿no? De ir recorriendo ese plan de estudios. Pero yo sé que también a lo largo de la carrera estuviste teniendo estas oportunidades de desarrollarte y crecer como escritor, como poeta. ¿Cómo fue esa parte? Pues fue mucho aprovechar oportunidades que tiene el TEC, que son justo los grupos estudiantiles, las actividades extracurriculares. Creo que hay una oferta siempre como muy variada
Y yo formé parte de un taller de literatura que se organizaba en el campus de Cuernavaca. Entonces siento que eso también fue una base muy importante de decir como puedo tener esta vida paralela, ¿sabes? Como puedo Claro. formarme con profesoras increíbles como Marilú para ser un profesional de la comunicación estratégica preparado y muy bien, muy listo como para salir al ruedo, pero también a la par puedo tener como otro tipo de ofertas que complementan mi experiencia como estudiante y esas fueron también las que me permitieron como ir a la par, ¿no? En ese crecimiento. Ok. ¿Y cómo fueron cómo fue para ti ya esa incursión bajo una guía, digamos, pues profesional, académica, sobre cómo escribir? Porque creo que también esa es una de las preguntas. Quizás, ¿no? Yo pienso en cualquier adolescente que dice, yo quiero escribir. ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezo? Yo te diría que el primer paso es leer ¿Ok? mucho. O sea, realmente yo soy creyente de que no hay escritor si no hay lector. Y van de la mano siempre. Entonces mi primer consejo es lee lo más que puedas, encuentra tu nicho de lectura. No todo lo que leas te va a gustar y no todas las cosas que deberían gustarte te van a gustar o te van a funcionar. Y creo que el descubrimiento de tu persona como lector es el paso número uno, definitivamente, ¿no? ¿Qué me gusta leer? ¿Qué tipo de cosas me llaman? Y una vez que ya tengo ese bagaje y lo hago un hábito, porque creo que también es muy importante, ¿no? No hacerlo por obligación, sino más bien generarte un hábito de lectura, el placer por la lectura. Ya después vienen como cosas que son quizá como más de tema de disciplina y de práctica, que tienen que ver con comenzar a escribir. Yo la verdad creo que los talleres de literatura o de escritura son muy buenos. O sea, hay que saberlos elegir inteligentemente porque no todos son espacios seguros para la creatividad, sobre Claro. todo. Pero cuando encuentras una comunidad que te ayuda con una retroalimentación realmente constructiva, la verdad es que son espacios muy buenos en los cuales comenzar a compartir e ir a tu propio ritmo. Y creo que esos dos pasos son para mí como los consejos que le daría a una persona, ¿no? Lee mucho, encuentra un hábito de lectura y después encuentra un espacio en el que puedas comenzar a tallerear. Hay que empezar, hay que atreverse, hay que tomar esas oportunidades, ¿no? Porque también de repente está ahí ese taller y estás como, ah, me debería de inscribir, no me debería de inscribir. Si no te inscribes no va a pasar nada, ¿no? Claro. Oye, adelante, Majo. Yo quería retomar un poquito lo que decías de comunicación estratégica. ¿Qué es? O sea, comunicación organizacional, creo que me parece que es la palabra que usaste. ¿Qué es? Es básicamente una rama de la comunicación que se encarga de resolver problemas de negocio a través de estrategias de comunicación, ¿no? Y es una explicación un poco amplia que tiene como muchas vertientes, pero es básicamente cómo ayudo a través de los canales de comunicación que llega a tener una organización a no solamente promover nuestros mensajes y promover la reputación de la empresa, sino también a resguardarla, protegerla e incluso crearla, ¿no? Yo, de hecho, mi primer expertise de mis primeros trabajos era una agencia de creación de marcas. Entonces, no solamente era ya promoverla y protegerla, sino crearla, ¿no? O sea, desde el nombre que iba a tener la compañía hasta la narrativa que iba a contar, los mensajes que iba a tener, la identidad visual. Entonces, de eso va un poco la comunicación estratégica. ¿Y tú qué haces como comunicador estratégico? O sea, tu día a día, como, ¿qué haces? Ahora mismo mi rol está muy enfocado en relaciones públicas. O sea, lo que hago en Google son relaciones públicas. Es una de las ramas de la comunicación organizacional. Y pues básicamente lo que hago es justo promover las narrativas de Google y de nuestros productos en medios de comunicación. Ahora mismo ese es el enfoque que tiene mi rol. Y básicamente es tratar de contar nuestras historias de producto, nuestros lanzamientos, nuestros milestones en medios de comunicación que van desde el periódico hasta el podcast, ¿sabes? Como todo el abanico que involucra un medio de comunicación. ¿Y tú consideras que va mucho de la mano con esto que nos contabas ahorita de la escritura? O sea, ¿sí lo ves como vinculado o son mundos completamente diferentes? Creo que siempre están vinculados porque al hablar de comunicación siempre hablas de storytelling, o sea, creo que realmente la entrega de los mensajes siempre conlleva un proceso creativo, un proceso de una noción de cómo contar una historia.
Pero también un poco retomando lo que decía es que yo me reconcilié, o me concilié, no sé cuál sería la mejor palabra. Hizo las paces. Hice las paces con la idea de que no tendría por qué estar presente la escritura en esta parte de manera tan tangible, ¿no? O sea, como que creo que un poco la noción que tuve de separar este tipo de cosas es que iban a cumplir dos contratos distintos en mi vida, ¿no? La escritura cumple un contrato meramente, si lo quieres ver así, espiritual, ¿no? Como es una conexión con mi creatividad de una forma muy espiritual, un poco más sobre el propósito del por qué estoy aquí, ¿no? Yéndonos a algo como un poco más volado. Y el contrato que cumple mi trabajo como profesional ahora mismo en el rol que tengo es justo de crecimiento en el ramo, de sustentarme a mí mismo, no depender de que alguien venga y me dé algún tipo de ayuda, ¿no? De hacerme un patrimonio, de cuidarme a mí mismo, mi bienestar, de conocer el mundo, ¿no? O sea, hay un montón de otras cosas que yo intercambio en este contrato con este trabajo que tengo, pero la parte más creativa de escritura no se la exijo, ¿sabes? Y vivo muy bien con eso. Claro, porque además ahorita te toca ser un poco más como un embajador, digamos, ¿no? Así es, No sí. tanto el autor de la historia. Exacto, justo. Yo más bien preparo a nuestros voceros, ayudo a hacer estrategias para que muchas voces dentro de Google puedan contar nuestras historias. Y sí, no lo había visto así, pero es cierto. Ah, mira, ya. Estoy dándole una interpretación. Exacto. Queremos saber cómo llegaste a Google, pero creo que antes de llegar a Google, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo llegó? ¿Llegó antes de que terminaras la carrera? ¿Qué pasó un poco ahí? Sí, de entrada, a ver, mi primer trabajo, es que hay dos maneras de responder esta. Ok. Mi primer trabajo real y mi primer trabajo, no sé, como experimento, ¿no? Nos interesan los dos. las dos. Perfecto, porque yo lo digo porque antes de graduarme, como 2 años antes, tuve el ímpetu de tener un programa de radio, que no sé si tú te recordarás eso, pero fue un programa que nosotros teníamos en la radio estatal en Morelos. Y básicamente yo era como el productor del programa, entonces tenía que conseguir patrocinadores cada mes para poder pagar el espacio y además armar junto con los conductores la barra programática del contenido, ¿no? Entonces, no era un trabajo remunerado y por eso no lo consideraba un trabajo, ¿no? Bueno, o no lo considero un trabajo. Pero fue experiencia pero profesional. fue una experiencia profesional. Pero realmente mi primer trabajo, creo que es una historia interesante porque sí conlleva mucho decisiones que se toman en la carrera y realmente fue un año antes de graduarme, yo ya sabiendo que quería dedicarme a la comunicación estratégica, una de las ramas que más me llamaba la atención era el branding, ¿no? Y ¿Qué es el branding para alguien que no sepa? La verdad es que tiene muchas interpretaciones, cada mercadólogo te va a dar una interpretación distinta, pero en términos de esta conversación me voy a referir al branding como la creación de marcas o la creación de identidades de marca, ¿no? Y eso era como algo que me ha llamado mucho la atención, había estado escuchando un poco de ello en mis clases, pero ya que iba investigando como que me gustaba más la idea de generar toda la identidad detrás de una marca, ¿no? Y nunca me había puesto a pensar que había gente que se dedicaba solamente a eso. Claro. Y lo que hice fue algo que creo que yo incentivaría mucho a los estudiantes a hacer, que fue no esperar a que, en este caso el TEC, me diera en bandeja de plata lo que yo quería, ¿no? Más bien como que creo que para mí la noción del TEC siempre fue como es un lugar en el que hay muchas posibilidades y muchos recursos y muchas puertas abriéndose, pero tú tienes que identificarlas e ir por ellas, ¿no? Realmente es como hacerte tu camino. Y lo que hice fue básicamente investigar, me encontré a una empresa que trabajaba en Cuernavaca, que era donde yo vivía, que se especializaba en la creación de marcas, y me di cuenta que personas que trabajaban en esa empresa eran exalumnos del TEC. Entonces yo fui con la directora de departamento en ese momento y le dije, quiero que una de las materias optativas que yo investigue, que está en nuestras opciones de optativas del plan general que se tiene de ¿Hiciste la tu carrera, tarea? hice mi carrera, se llama imagen corporativa y quiero que se abra esa materia aquí. Y me dijo, sí, pero la tienen que tomar al menos 8 personas para que se abra. Entonces tienes que juntar a las personas que la quieran tomar. Entonces fui a hacer campaña
con mis compañeros tanto de mercadotecnia como de comunicación. Y había 8 personas interesadas en tomarla. Llevé la lista de firmas con la directora de departamento y me dijo que vamos a contactar a esa persona para preguntarle siquiera si están interesados en dar clase. Y resultó que sí, querían dar una clase en el TEC, dieron una materia optativa y pues bueno, ya ahí fue conocer a esta persona que ya trabajaba en esa empresa, tomar la clase y de ahí pues como que el resto es historia, ¿no? Como que me vendí, ¿no? Como un alumno interesado. Pero cuéntanos esa historia, porque esa historia es importante. Claro, pues básicamente fue, a ver, ya tengo a la profesora que va a dar esta clase que trabaja en esa empresa, entonces voy a dar mi mejor esfuerzo, ¿no? O sea, voy a demostrarle que tengo madera para trabajar esto y básicamente lo que pasó en ese momento, que no sé si pase todavía en el TEC, es que había modelo de prácticas y estancias profesionales y yo dije, pues quiero hacer mi estancia aquí, ¿no? En esta empresa, entonces fui haciendo el camino, como teniendo conversaciones, dándole a entender que yo quería dedicarme a eso. Y con el tiempo, pues sí, fue una recomendación que me abrió una puerta para que me entrevistaran. De hecho, algo interesante aquí fue que cuando yo fui a la entrevista, la primera respuesta que tuve es, no tenemos vacantes, ¿no? O sea, como nos gusta tu perfil y tu entusiasmo, pero no hay ahorita como algo que te podamos dar a hacer. Y cuando empecé a hablar en la entrevista del tema de la escritura, que era algo que no estaba como sobre la mesa con respecto a eso, y les dije que yo era escritor y que me gustaba escribir, como que la persona que me estaba entrevistando recordó, ay, queremos hacer algo en redes sociales y no tenemos copywriter, entonces eso sí lo podrías hacer. Y entonces fue como mencionar esa parte Claro. Qué como, importante fue. sí, como muy personal, fue lo que terminó abriéndome la puerta. Y ya habló con el jefe de la empresa y me entrevistó también él y me ofrecieron una pasantía de estancia profesional justamente. Y así empezó mi primer trabajo. Después, 6 meses después, me contrataron ya como empleado. Ok, pero mira, luego no pensamos cómo esa clase, lo que estás haciendo en esa clase es una carta de presentación, ¿no? Totalmente. ¿Qué estás haciendo? Si estás participando, si no. O sea, al final le estás dejando saber a tu profesor, tu profesora o algún cliente con el cual a lo mejor se está trabajando en esa clase o socio formador, como les llamamos en el TEC. Y pues ahí están viendo si eres profesional, comprometido, responsable y demás o no. Sí. Y eso te puede abrir puertas quizás, ¿no? Totalmente, ¿no? Y me ha pasado, yo ahora he dado clases, ya también en el TEC soy profesor de cátedra, ¿no? De hecho, acabo de entrar al campus con mi credencial y hace mucho que no la veía. Muy bien. Y en las clases que he llegado a dar, justamente pasa eso, ¿no? Como que se acerca la gente a decirme, oye, ¿y cómo le puedo hacer para que, no sé, me entrevisten en Google, ¿no? Como me hablan me hacen muchas preguntas sobre el proceso y demás. Pero en la clase, o sea, no ponen atención, llegan tarde, no participan, no los veo realmente como comprometidos. Entonces, en mi mente, o sea, les doy una respuesta amable, pero también considero como, pues, o sea, No no. les dices, justo como está haciendo en esta Exacto. clase, no. Sí, como no te estás sabiendo vender, ¿sabes? O sea, realmente la percepción que me das a mí para recomendarte incluso es una percepción que pues no Es que no te aplica, ¿no? importa. Sí, exacto. Claro. Sí. ¿Qué pasó con ese primer trabajo? ¿Cómo te fue? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 3 años y medio y como creo que como toda primera experiencia laboral tuvo sus matices, ¿no? Buenos y malos. La verdad es que creo que de las cosas que más agradezco fue que pude reafirmar mis habilidades, pude saber cuáles eran mis fuertes y cuáles eran mis debilidades, y pude también confirmar que la decisión que había tomado era la correcta en cuestión de no perseguir la carrera artística porque realmente esto también me gustaba, también lo disfrutaba, era bueno en ello y me daba el sustento económico que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, para mí en eso se resume la experiencia, mucho aprendizaje, pero también creo que te enfrentas siempre en el primer trabajo a retos que no consideras, en cuestión también mucho como de, no solamente las partes como evidentes de tener por primera vez una Afore, por primera vez pagar impuestos y demás, esas cosas como que creo que vienen de cajón, pero también aprendes muchas cosas sobre ti mismo, ¿no? O sea, como sobre cómo Claro. tú enfrentas situaciones, cómo enfrentas problemáticas, y eso siento que es muy valioso. ¿Cómo se termina esa experiencia? ¿Qué pasa? ¿Qué?
Ya estamos entrando aquí en Estamos en el temas diván. escabrosos, ¿eh? No, lo que nos puedas contar, tampoco te queremos comprometer. No, realmente fue que encontré una opción que en ese momento me hacía más sentido. De hecho, fue justo el año de la pandemia y la verdad es que todo el mundo en ese momento estaba muy incierto de lo que iba a pasar y lo que iba a hacer en sus trabajos. Y yo había empezado conversaciones con otra empresa unas semanas antes, en la cual se abrió la posibilidad de tener una mejor oportunidad y pues fue como antes de que pase algo en la pandemia lo voy a tomar. Y ya di el salto, fue justo cambiarme de trabajo. Que además es algo muy común en la parte de branding, publicidad, todo lo creativo, digamos, toda esa parte. Hay muchos movimientos, o sea, creo que ahorita lo estábamos poniendo un poco dramático, pero tengo, y seguro tú también, muchos conocidos que han trabajado en agencias y vamos a llamarle que brincan de una agencia Claro, de investigación a una creativa, a una de branding, claro. a veces están del lado de la agencia, a veces están del lado del cliente. Es como bastante común, pues buscando justo esto, ¿no? Un crecimiento. Sí, totalmente. Yo creo que es una rama con mucha movilidad. Y esta oportunidad con Google que ahorita nos mencionabas, que te preguntan mucho, yo también te voy a preguntar, ¿cómo llegó? Porque ¿Cómo estuviste llegó? freelanceando y luego Sí. llegas acá, ¿no? Sí, la verdad es que es un camino también como un poco difícil de explicar, pero cuando dejé mi segundo trabajo en Cuernavaca, yo estaba trabajando, yo tenía, en un punto de la vida tuve 3 trabajos. Es una de las cosas que siento que ya ahora llegando a mis 30 digo como cómo lo lograba, de verdad, o sea, Todos nos preguntamos eso en ¿verdad? algún Como que en momento. algún momento dices, Sí. ¿cómo? Ves hacia atrás y dices, ¿con qué energía lograba hacer todo eso? Pero lo hacía, tenía un trabajo de base, que era el típico de 9 a 5, trabajaba como freelancer en una agencia que es la que mencionas, que se llama Emblem, y hacía ahí publicidad, sobre todo ya no era parte de branding, sino más bien campañas publicitarias, y daba clases en el TEC, justamente. Entonces Muy bien. tenía, mi horario era ahí una cosa difícil de maniobrar, pero justo cuando terminó el trabajo de base, me quedé con esos dos, ¿no? O sea, seguía dando clases y seguía haciendo freelance en esta empresa. Luego me contrataron ya formalmente en esa empresa, estuve ya como tiempo completo ahí, pero en el Inter yo me mudé a la Ciudad de México Ok. y la verdad es que quería que mi income fuera más. Entonces, de entrada, o sea, tomé el trabajo de tiempo completo en ese lugar, pero sabiendo que necesitaba más Ok, crecimiento. Y sobre todo para vivir en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? claro. Y ahí empecé a aplicar a muchos trabajos. Realmente yo te diría que una realidad de la búsqueda de trabajo es que tú tienes que aplicar a 100 para que haya 2 puertas que te gusten, ¿no? O sea, y creo que hay que perderle un poco el miedo a mandar currículums, a hacer una estrategia de, a ver, todos los días voy a hacer tales modificaciones, voy a maniobrar mi CV de esta forma, voy a mejorar este tipo de, mi perfil de LinkedIn, ¿no? O sea, como que creo que sí es un esfuerzo consciente que tienes que hacer todo el tiempo cuando estás buscando y en esa búsqueda, justo en LinkedIn vi una vacante de Google y apliqué, ¿no? Realmente en mi imaginario no había considerado el ramo tecnológico porque tampoco es que yo sea una persona tan techie, ¿sabes? Como que siempre he sido más análogo, creo. Y entonces lo que me llamó la atención fue que era una vacante de comunicación enfocada a relaciones públicas y que aparte era de producto. Y yo creo que para mí siempre ha sido mucho más llamativo contar historias de producto que las de B2B de negocio, ¿no? Como cosas un poco más como serias, ¿no? Como que creo que mi personalidad es un poco más de consumo, ¿no? De cara al consumidor. Y eso me gustaba de la publicidad, que era totalmente de cara al consumidor. Y eso fue lo que hizo que aplicara justo a Google. La encontré por LinkedIn realmente, o sea, creo que sí soy como fan de recomendar que la gente pueda utilizar la plataforma para encontrar trabajo. Claro, pero es que en LinkedIn puedes ver estas oportunidades, pero también te pueden ver. Ujú, O sea, exacto. también eh, hay pues headhunters que están buscando talento en LinkedIn, que pueden estar contactando y pues invitar a algún proceso, ¿no? Así es. Y así llegó justo la oportunidad. ¿Y cómo fue esa primera entrevista, tu primer acercamiento con Google? Ya después de esta plataforma,
ya en físico, ya que lo tenías ahí? Mi primer acercamiento, realmente el primer acercamiento creo que es bastante protocolario, porque es con una persona que es un reclutador, justamente, y realmente yo siento que el ruedo real empieza ya en la segunda entrevista. O sea, la primera es como para ver si tienes las credenciales, si de verdad eres el perfil que están buscando, pero es una entrevista muy sencilla. Creo que las que siguieron después fueron ya en las que se involucraba quizá un poco más de eh, hablar sobre ti de una forma pues un poco más enfocada a lo que podías ofrecerles, ¿no? A lo que tu perfil tenía de valioso con respecto a lo que ellos estaban buscando. Pero realmente te diría que el primer acercamiento siempre es un poco más administrativo que otra cosa. ¿Cuántas entrevistas fueron? ¿Cómo fue? Porque creo que hay luego muchas dudas, ¿no? Hay gente que piensa que Una te entrevistilla. hablan, ajá, va a ser una entrevista, te contratamos, bienvenido, y a lo mejor en algunos casos así es, Claro. pero en otros no es así. Mira, no, son procesos largos. Siento que hay que tener siempre esa conciencia. La verdad es que, al menos en mi experiencia entrevistándome con multinacionales o empresas más grandes, siempre había un rango de 2 a 3 meses para que tú pudieras tener una respuesta, ¿no? En este caso creo que fueron más como hacia 3, y en esos 3 hubo muchas entrevistas. La verdad no me acuerdo el número, pero hubo ahí como también una cuestión de sincronía, diría yo, porque un fun fact del proceso de Google es que mi tercera entrevista la agendaron cuando yo tenía un viaje programado a Puerto Escondido. Y entonces estaba yo en Puerto Escondido ya con la cita para hacer esa tercera entrevista y llegó un huracán No. y había una alerta de huracán. Entonces toda la gente se volvió loca y empezaron a hacer compras de pánico y la amiga con la que me estaba quedando empezó a poner cinta adhesiva en los cristales y tapar. Wow. O sea, fue realmente como de esas veces que dices como, wow, está pasando, estoy en el ojo del Estoy en huracán. el ojo del ¿verdad? huracán. Y por suerte, en esa ocasión, se desvió el huracán hacia otra zona, más como hacia el sur de la costa, y no impactó tan fuerte en Puerto Escondido. Pero lo que sí pasó es que pues había mucha lluvia, mucho viento, y empecé la entrevista y le tuve que decir al entrevistador, oye, estoy en un huracán. Exacto. hay un O sea, huracán ¿todo era llegando. online? Sí, todo era Proceso, online y fue wow. como yo... Y no es No metafórico. es mentira, exacto, y lo puedes googlear, pero está pegando un huracán ahora mismo en la localidad en la que estoy y es muy probable que pierda la señal de la entrevista, ¿no? Y pasó, literal, empezó la entrevista y a la mitad se fue, no solamente se fue el internet, se fue la luz y no tuvimos ni luz, ni señal de teléfono, ni internet por 2 días. O sea, duró 2 días sabías como ni cómo blackout. comunicarte. Y tú en un hilo ahí sabiendo que... Exacto, o sea, la entrevista media. Y yo la verdad es que en ese momento pensé como ya no, Valió. o sea, ya valió, ¿sabes? Como no creo que me vayan a dar una prerrogativa así de esperarme hasta que yo vuelva a comunicarme con ellos. Y por suerte ya, 2 días después vi el correo de no te preocupes, reagendamos, aquí estaban las propuestas de horario y pude retomar ya el proceso más tranquilo a mi regreso a Cuernavaca. Todavía vivía en ese momento, pero... Es un dato interesante. Pero mira, si es el candidato adecuado, se puede superar. Sí, exacto, sí, totalmente. ¿Y cómo fue ya tu llegada a... Hay mucha expectativa sobre empresas como, no sé, Google, Netflix, todas estas grandes empresas. ¿Cuál ha sido tu experiencia ya de llegar a la empresa, el trabajo, el clima organizacional? Claro. Pues mira, en particular, desde mi experiencia, lo que te puedo decir es que al principio es abrumador, sobre todo en empresas tan grandes en las que hay un montón de cosas que aprenderte, términos de cosas, ¿no? Procesos más complejos de lo normal, ¿no? Creo que yo te diría que mis primeros 2 meses mi mentalidad estaba en no lo voy a lograr, ¿sabes? Como no voy a poder con esto, no voy a dar el ancho, me va a rebasar en algún momento como las exigencias que tiene el trabajo. Y creo que ahí entra el síndrome del impostor siempre como a meterte como un poco de ruido. Pero lo bueno es que al menos en Google la cultura también está muy llena de una intención genuina por ofrecerte otro tipo de recursos, ¿no? O sea, realmente creo que la cultura de Google, algo que aprecio mucho es que hay
un enfoque muy importante en diversidad, que hay muchas opciones para poder cuidar tu salud mental, tu salud física, muchos espacios de recreación, actividades dentro de la oficina, espacios de convivencia con tus compañeros, no necesariamente con los que trabajas solamente. Entonces creo que te va cobijando la cultura como para que también, a la par que la exigencia es intimidante, tu experiencia también sea muy jovial, ¿no? En realidad. Ok. Sí. Yo me acuerdo que entré en agosto, el 1 de agosto, que ya casi, ¿cuándo es 1 de agosto? Ya casi cumplo Es oficialmente cuando 2 estamos años. grabando, ya luego ustedes no sé cuándo van a ver esta entrevista, pero es mañana. Mañana, bueno, Si no es mañana cumplo mañana o 2 pasado años, mañana. literal, Sí, sí. Qué locura, no había caído en cuenta que mañana es mi Googleversary, le pasado decimos. mañana. Ya te Pasado estamos mañana. adelantando, pero puedes empezar a festejar. Exacto. Entonces, lo que iba a decir es que entré en 1 de agosto y a mediados de septiembre ya estaba yendo a un viaje a Toronto a conocer a todos mis compañeros de la región. Wow. Y fue un viaje, o sea, realmente son viajes que hace Google sí para integrar equipos y sí para poder plantear metas a largo mediano plazo de la organización en la que estamos, que es la de comunicación, pero también es cierto que son momentos en los que el equipo conecta como personas, ¿no? Y nos subimos a un velero, fuimos a un castillo, una fiesta y paseamos por la ciudad, hicimos food tours por el centro de Toronto, o sea, como que también creo que te ofrece Google esa oportunidad de decir no todo es trabajo y estar como atado a las metas, sino más bien también hay espacio para simplemente conectar como personas. Sí, me suena que además es te sumerges en la empresa literal, ¿no? Porque te llevan a otro lugar para Sí, que sí, sí, puedas, pues, tener como la experiencia completa, ¿no? totalmente, sí. Tu rol en este tiempo en Google ha evolucionado. ¿Cómo ha evolucionado? Mi rol, ¿a qué te refieres en particular? Porque yo recuerdo que cuando empiezas en Google tenías como una descripción de puesto, digamos, que igual ahí tú me darás más luz, que ahora se ha modificado o ha crecido o ha cambiado. Sí, quizá te refieres a que en el primer año lo que pasó fue que me ofrecieron el co-liderazgo de una organización dentro de Google que se llama Pride at Google, que es algo que llamamos ERG, que es un Employee Resource Group en inglés, y en español se traduce como grupo de afinidad. Y son Ok. básicamente comunidades dentro de la misma empresa en las cuales hay espacios para poder compartir con personas que viven algún tipo de condición o algún tipo de experiencia similar a la tuya, ¿no? Hay un grupo de mujeres, hay un grupo de personas con discapacidad, hay un grupo de antirracismo, hay un grupo de orgullo latino, hay un grupo de Pride, justo de la comunidad LGBTQ+. Entonces, también ese tipo de grupos y espacios te permiten entrar a una organización y decir como, bueno, voy a comenzar a convivir con personas que tienen una experiencia similar a la mía Ok. y conectas con una comunidad de una manera muy distinta a el día a día en el trabajo, ¿no? Porque estás conectando por una experiencia muy personal, muy íntima, ¿no? Y es también un constante trabajo en equipo por metas que tienen que ir más allá del trabajo, ¿no? Realmente son metas que queremos lograr como grupo social, ¿no? Y en impacto al mundo en realidad. Y eso fue el cambio en realidad, o sea, mi rol ha sido el mismo, o sea, no he cambiado de puesto en cuanto a lo que hago, que es PR para producto, pero a partir del primer año tomé el co-liderazgo de ese grupo en Google. Ok, ok. Ah, mira, yo tenía esa Sí. duda. Yo vi la descripción y dije, a ver, ¿qué significa esto exactamente? Sí, sí, sí. Ya me lo has explicado bien. Y en tu día a día, entonces, nos contaste un poquito antes, pero ¿cómo es un día a día, digamos? Desde mi rol de PR te diría que un día puede ser, voy a hacer como un ejemplo, ¿no? Pero puede ser que ese día empiezo en un evento de prensa, un desayuno, por ejemplo, con periodistas para dar algún tipo de anuncio, para acompañar a los voceros, a justamente contar un poco de las cosas que estamos lanzando o las cosas que estamos anunciando. Y después de eso podría ser irme a la oficina, revisar algún tipo de comunicado que se tenga para semanas posteriores, hablar con proveedores para un evento que esté pasando 3 semanas después y
va a ser una cuestión también ahí como de revisar renders, revisar catering, diseñar el discurso que el vocero va a decir, las preguntas para ayudarle a prepararse para una entrevista y después quizá el día terminaría con una junta en particular, con algún equipo crossfuncional, que puede ser marketing, relaciones con gobierno, que puede ser alianzas estratégicas, ventas, ¿no? O sea, como alguna junta con algún equipo para hablar de un proyecto en particular o de algún lanzamiento y me voy a mi casa. Ok. Haces mucho. Que puede ser un día modelo, por ejemplo. Bueno, Sí. está bastante variadito. Está variado, sí, 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 pero divertido. ¿Y cómo lo haces para balancear esto con la escritura? O sea, porque por lo que vi, haces un buen. O sea, desde escribirle Sí. el qué va a decir, cómo va a contestar, hasta si hay agua, no hay agua. Sí, yo ¿Cómo creo le que haces? suena mucho y suena abrumador, pero realmente ya que agarras el ritmo, es una cuestión nada más como de concentrarte en lo que tienes que hacer, hacerlo bien en el momento y después tener como ya el espacio que queda como para hacer tus cosas. Y realmente sí, con la escritura lo que he hecho es encontrar los espacios, o sea, creo que uno también tiene la responsabilidad de hacerse los espacios y sí va a conllevar en algún momento quizá, uy, a esta fiesta que me invitaron no voy a ir, uy, a esta película que está en el cine en última semana me la voy a perder, este restaurante que quería probar este fin de semana no, ¿sabes? O voy a llegar tarde a esta reunión a la que me invitaron porque este momento es como para escritura, ¿no? O para lectura, que también realmente para mí, como te decía, ¿no? La escritura es lectura también, entonces yo leo compulsivamente Me consta. y encuentro momentos en el desayuno, en el break que tengo de una junta, mientras estoy esperando a alguien para que llegue a un lugar, o sea, siempre trato de cargar un libro conmigo y eso me permite justamente balancear o vivir con las dos. Este tiempo en el que has estado también desarrollándote profesionalmente, has publicado. Sí, justo. Pues el último libro que publiqué fue el año pasado, de poesía, se llama Procesiones. Fue una editorial independiente que se llama Ediciones Simiente. Y pues nada, maravillosa la experiencia, la verdad. Siempre que publico un libro es como una gran alegría. O sea, realmente para mí el proceso de escritura se termina en la publicación. O sea, hay mucha gente que dice, yo escribo y que nadie lo vea nunca, ¿no? Y escribo para mí y lo guardo en el cajón y con eso tengo suficiente, ¿no? Yo realmente sí necesito compartirlo con la gente y me llena mucho presentar los libros que hago, definitivamente. ¿Cómo consigues publicar? Sí, ¿cuál es ese proceso detrás de la publicación? Uf, tendríamos que grabar otro podcast para hablar de este Un mini tema. resumen. Pero en un mini resumen es un reto, realmente, o sea, no voy a mentir. La industria editorial tiene muchas vicisitudes en el camino y la realidad es que no es fácil hacerlo, ¿no? O sea, por eso mucha gente creo que está optando por la autopublicación o la publicación digital, ¿no? En plataformas como Kindle o algunas otras audiolibros, por ejemplo, ¿no? Pero si quieres tu libro en físico, en papel, vaya, eh, hay varias opciones, pero la verdad es que ninguna es sencilla, ¿no? Puedes meterlo a un concurso, puedes tocar la puerta de alguna editorial y a ver si leen tu manuscrito, puedes hablar con editores independientes y presentarles tu trabajo, pero de ahí entra la parte de la distribución no es tan buena, ¿no? No tienen tantos recursos. Eh, y bueno, en realidad es eso, o sea, como hay esas vertientes, pero nunca es como, ah, mira, vas aquí y ya, ¿no? Tu libro sale en 2 meses. Pues no es tan fácil. Y además hay que tener la disciplina que mencionabas hace un rato, ¿no? Porque también tú tienes esta hora, este horario en el cual te sientas a escribir como rigurosamente o cómo es para ti esa parte. No, yo creo en la disciplina en un sentido de constancia, perdón, pero no creo en ese tipo de disciplina de tengo una hora específica para escribir, sobre todo porque yo considero, sobre todo con la escritura de poesía, que sí hay una parte como mística, si le quieres llamar así, en la parte creativa, y no significa que tengas que sentarte en el sillón a esperar que llegue la musa, pero sí creo que hay momentos en los cuales mientras lees, mientras vives, mientras estás experimentando otras cosas, se activa
como un halo creativo y ahí es cuando tienes que ir a agarrarlo y macerarlo, ¿no? De hecho, yo siempre tengo en las notas del teléfono ahí cosas que voy como cachando y después rescato y son como, la verdad es que yo siento que hay como una pequeña vocecita en tu oído que de algún lugar del universo como que llega a decirte, ahorita necesito que te enfoques en este camino creativo y la cosa es justo estar con apertura suficiente para escucharlo y atreverte a ir. Pero ahora sí que vas preparado por la vida con tu celular, una libretita, Sí, algo para para capturar eso anotar, cuando exacto. llegue. Sí, totalmente, siempre. Ok, ese es como un buen tip. Un buen tip, sí, total. Pues Majo, tenemos una dinámica, entonces creo que sería Sí. muy bueno ir a ella. A ver. Hemos preparado una dinámica con palabras y tú nos responderás la primera idea o pensamiento, puede ser algo, una frase o una palabra que se te ocurra con estas palabras. Son como Ok. detonantes. Y Perfecto. puedes Vale. elaborar un poco más si quieres sobre Perfecto. alguna. Vale. ¿Quieres empezar? Sí, adelante. Escritura, Vocación. creatividad, Curiosidad. comunicación, Estrategia. lectura, Hábito. identidad, Confianza. decisión, Instinto. aprendizaje, Hambre. místico. Espiritualidad. Ole, Sí. esas ya fueron las palabritas. Súper. ¿Dónde te leemos, Luis? Porque ¿qué has publicado? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde te seguimos también? La verdad es que me encantaría dar como algún lugar, algún sitio de internet donde puedan ir directo, pero creo que una de las cosas difíciles de las publicaciones con editoriales independientes, que es lo que he podido hacer en los últimos años, y sobre todo con un género tan lastrado como la poesía, porque aparte una cosa es escribir novela, que es el género que todo el mundo ama y se vende, y las historias y demás, pero la poesía es que tristemente tiene tirajes muy cortos, tirajes que no se reimprimen y que aparte la distribución es compleja, entonces realmente hay algunas librerías como Polilla, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se venden algunos ejemplares de mi libro, pero de ahí, o sea, te diría, los que publiqué en 2017-2018 yo creo que ya no existen y no sé si van a volver a ver la luz del día en alguna reedición, la verdad. Ok. Sí. Pero podemos estar pendientes en alguna de tus redes sociales. Sí, yo la verdad es que les diría sigan la página de la editorial, Ediciones Simiente, y si hay algún tipo de noticias sobre distribución, ahí podrían encontrar. También podemos verte cada 15 días tienes participaciones, ¿no? Como representante de Google. Sí, en realidad hay un espacio de Google Trends en ADN 40 que tenemos quincenalmente en el programa de ADN Conmigo, más o menos como 10:30 de la mañana, segundo y cuarto jueves de cada mes. Ahí nos pueden ver. ¿Y qué nos cuentas en esas emisiones, Pues en esas participaciones? es un espacio de Google Trends en el que básicamente hablamos de lo que se está buscando en ese momento con hitos de la semana, conciertos que pasan, días internacionales o eventos que hay en la ciudad o en el país. Y vemos qué es lo que los mexicanos están buscando al respecto de eso. Ok, veo que también ahí luego platicas de los doodles, por ejemplo. En ese espacio no, Ok. pero tenemos muchos doodles conmemorativos de la cultura mexicana que también tienen sus propios momentos cuando se lanzan. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, por favor, de dejarnos su like, de comentarnos, de compartirnos. Ya Luis nos compartió dónde lo pueden seguir. No se lo pierdan. Estén pendientes de cualquier nueva publicación. Majo, ¿dónde te pueden seguir a A mí ti? me pueden encontrar en Instagram como Majo García G. Y recuerden, por favor, pues seguir todas las redes sociales de Blua Media. A mí me pueden seguir como Carlos Andrés Mendiola o Carlos A. Mendiola. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en una nueva Blua Talk.